En este video aprenderemos a cambiar el ancho de las columnas. Para ello vamos a trabajar con este documento de Excel. Tenemos este formato, esta estructura, que vamos a elaborar. Empezaremos con las columnas, cambiando el ancho de las columnas de este formato. Tengo acá diferentes anchos, cada columna es diferente. Hay un grupo parecido. Me interesa saber, por ejemplo, la columna A. ¿Cuál es el ancho de la columna A? Para saber el ancho de la columna A, ustedes tienen que hacer un clic derecho en la letra A. Clic derecho, ancho de la columna, un clic izquierdo ahí. Y aquí tenemos, el ancho de la columna A es de 0.92. Aceptar. En una hoja nueva de Excel, abrimos una hoja nueva. Y aquí tenemos por defecto Excel nos da el mismo ancho para todas las columnas. La columna A debe ser de 0.92. Entonces, en la letra A de la columna, clic derecho, ancho de la columna, por defecto nos da 10.71. Cambiamos a 0.92. Aceptar. Y vemos cómo cambia el ancho de la columna A. Vemos también aquí otras columnas. Desde la columna B hasta la columna J tienen el mismo ancho. Entonces, vamos a averiguar cuánto tiene una de esas columnas. La columna B. Clic derecho en la columna B o en la letra B. Ancho de la columna, un clic izquierdo ahí. Y nos dice que tiene 3 puntos. Aceptar. Entonces, desde la B hasta la J, cada columna va a tener el ancho de 3 puntos. Selecciono desde la columna B, un clic de arrastre desde la letra B hasta la columna J. Una vez que he seleccionado con el clic de arrastre suelto, hacemos un clic derecho en cualquier columna seleccionada. Clic derecho, ancho de la columna, y ahí ponemos el ancho de columna va a ser de 3 puntos. Aceptar. Ahora sí, todas esas columnas tienen el mismo ancho. Tenemos aquí la columna K. Vamos a ver cuál es el ancho de la columna K. Un clic derecho en la columna K, ancho de columna, y tenemos 12.57. Aceptar. Entonces, en la hoja nueva donde estamos elaborando el formato, vamos a cambiar el ancho de la columna K también. Clic derecho en la columna K, en la letra K. Ancho de la columna. Está. Y agregamos el nuevo ancho de la columna, 12.57. Aceptar. Ahora vemos la columna L. ¿Cuál es el ancho de la columna L? Ancho de la columna L, 8.57. Aceptar. Entonces, esta columna L, clic derecho, ancho de la columna, va a tener 8.57. Aceptar. La columna M. La columna M, clic derecho en la columna M, ancho de la columna, 4.71. Entonces, en la nueva hoja, clic derecho, ancho de la columna, 4.71. Verificamos, clic derecho aquí en la M, ancho de la columna, 4.71. ¿Está bien? Entonces vamos a ver aquí la columna N, O, P van a tener el mismo ancho. Vamos a ver cuál es el ancho que tienen ahora. En la columna O voy a hacer un clic derecho, ancho de la columna, 2.57. Aceptar. Entonces N, O, P, selecciono esas tres columnas que van a tener el mismo ancho. Clic derecho sobre uno de ellos, ancho de la columna, 2.57. Aceptar. La columna acá vemos es más pequeño,
clic derecho, ancho de la columna, 0.67. Entonces lo mismo aquí en Q, clic derecho, ancho de la columna, y agregamos el nuevo ancho de 0.67. Aceptar. Ahora vemos que desde la columna R hasta la columna AT tienen el mismo ancho. Entonces verifiquemos cuál es el ancho de cada columna. Clic derecho, ancho de la columna, 4.29. Seleccionamos entonces para evitar hacer de uno en uno. De la columna R hasta la columna AT. Ya he seleccionado las columnas, ahora voy a hacer un clic derecho sobre uno de ellos. Ancho de la columna. Y agregamos el nuevo ancho, 4.29. Aceptar. Verificamos, clic derecho en la R, ancho de la columna, 4.29, está bien. Después de AT tenemos una columna AU, es la más ancha que tenemos. Hacemos un clic derecho sobre esta columna. Vemos que el ancho de esa columna es de 45. Aceptar. Así que cambiamos también aquí. En AU, clic derecho, ancho de la columna, 45 puntos. Aceptar. Muy bien, de ese modo ustedes van a preparar esa primera parte de su hoja de cálculo. Van a cambiar el ancho de todas las columnas para empezar a trabajar con los cuadros que tenemos que insertar posteriormente.